Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días, Belén. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Si digo la verdad, nunca se sabe, incurro en un coloquialismo que exige dominar el lenguaje local para entender su sentido fino, o dicho sin ánimo de excluir, su significado mexicano. Usamos la expresión la verdad como muletilla, énfasis que equivale a es sabido por todos, o bien para insinuar que una afirmación no admite réplica. De este modo, la verdad nunca se sabe, implica que hay datos, evidencias a las que no tenemos acceso y ni modo, que es otro coloquialismo, o sea, no hay forma de saber y más vale resignarse. Si digo la verdad nunca se sabe, sin la coma, sin el brevísimo silencio entre verdad y nunca, digo más, que no nos es dado conocer la verdad. Punto. La coma hace una gran diferencia, sugiere un matiz esperanzador. Puesta después de nunca es un giro del lenguaje. Sin ella la verdad se queda en calidad de inaprehensible. El escritor Daniel Sada en 1999 publicó una estupenda novela, de la que por lo pronto el puro título aporta. Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Otra vez las particularidades locales al hablar. Parece mentira es otra manera nuestra de proponer algo como, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, parece mentira, pero a fulano no lo han promovido en su trabajo, con lo que dejamos implícito que fulano es tan bueno que sorprende que no lo asciendan. O según lo que ahora nos compete, el título que usó Sada para su ficción podría interpretarse así. Es de no dar crédito que nunca sepamos la verdad. O bien, eso que nos parece una mentira es la puritita verdad y entonces, aunque la vemos, no la reconocemos. Se ha dicho bastante sobre la posverdad. Definamos, para enmarcar la reflexión, que en el debate público la posverdad es el acerto que gana la categoría de verdad, merced a que apela a las emociones, no a los hechos, y porque le viene bien a los prejuicios que un grupo o una persona tiene respecto a un asunto. La posverdad está relacionada con la propaganda, especialmente con la política, en la que no se trata de ganar moralmente con el facilismo de contar la verdad, eso cualquiera, sino de hacer pasar por buenas las afirmaciones que lleven a un candidato a triunfar en una elección, o a un gobernante a evadir sus yerros, o a salirse con la suya, es decir, con lo nuestro. Al cabo, la verdad ya no zanja las discusiones. La que por estas fechas dirime las diferencias es la habilidad para armar una verdad que case con las ideas preconcebidas del público mayoritario y que al mismo tiempo ayude a no tener que decir la mera verdad que, lo sabemos, puede ser una monserga, al grado de llevar a algunos a la cárcel o cuando menos a perder prestigio, categoría que también por estas fechas paga más que la verdad. Si a estas alturas no se han perdido en el embrollo tejido con la repetición del término verdad y con sus resbalosas connotaciones en boga, es hora de llegar al punto. El acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México que impidió la vigencia, ¿qué sucedería ayer?, de los aranceles que gravarían las exportaciones mexicanas a nuestro norteño vecino. Los compromisos establecidos el viernes anterior, luego de 3 días de negociación y de mucha tensión, fueron, según El Financiero, 1. Reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México. Pero no se emocionen, no esperen que cese la impunidad. Se refiere solo a las leyes relacionadas con la migración, tráfico de personas, desmantelar las organizaciones que perpetran este crimen y dar con sus redes de financiamiento. Además, el gobierno federal tendrá que poner como prioridad para la Guardia Nacional la frontera sur. Al norte, Estados Unidos y México harán acciones coordinadas para proteger y garantizar la frontera común. 2. Estados Unidos instrumentará de manera inmediata la sección 235B-2C a lo largo de su borde sur, lo que supone que aquellos migrantes que crucen al norte para solicitar asilo serán regresados a México, en donde se quedarán hasta que los señores en Washington decidan si los asilan o no. En tanto,
México se compromete, según sus principios de justicia y fraternidad universales, a ofrecerles oportunidades laborales y acceso a la salud y la educación en plan familiar, mientras están en nuestro territorio. Estados Unidos promete resolver rápido las solicitudes. 3. En caso de que lo planteado no funcione, ambos países continuarán sus conversaciones hasta dar con la salida que convenga a todos. Supongo, esto no lo dice el financiero, que el que debe mostrar plena satisfacción es Estados Unidos. 4. Los dos países resolvieron ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico de Centroamérica para crear una zona de prosperidad. De esto se trató el convenio tan celebrado por México el sábado. Si nos atenemos a las reglas de la infantil perinola, Estados Unidos la puso a girar y se detuvo en la cara en la que se lee México pone todo. A cambio, el presidente Trump deja un rato de amenazarnos con aranceles. Podríamos discurrir si nos convino o no, si fuimos dignos o no, si teníamos otra opción. Sería una disputa larga y a toro pasado. El trato está hecho para bien y para mal. Porque lo que sí podemos asegurar es que ya nos encontraron el modo y será difícil que en algún punto durante el siguiente año y medio nos toque llevar la delantera en cualquier negociación. Sin embargo, la multifacética verdad no está ausente. Apenas iban las comitivas a congregarse en Tijuana el sábado anterior, dizque por la unidad y la dignidad nacionales, cuando Donald Trump soltó un mensaje en Twitter. México comenzará a comprar grandes cantidades de productos agrícolas, lo que, ya lo vimos, no está en el pacto. Asimismo, por el presidente Trump nos enteramos de que si México, su Congreso, no aprueba el nuevo plan de migración y seguridad, los aranceles asesinos atacarán otra vez. Asunto que, como el anterior, tampoco estaba en el comunicado oficial del viernes. Aunque para Estados Unidos, para su política interna y externa, lo oficial, por sus efectos concretos, son los mensajes que salen del celular de su primer mandatario. ¿Qué fue lo que en verdad acordamos? Si de por sí lucen de lo más entreguistas las resoluciones puestas en el comunicado conjunto, la sospecha de que hubo más, de que alguien no dice todo, es terrible y no nos queda sino asirnos a lo que creemos saber, la historia. Los representantes mexicanos se comprometieron a más de lo que están dispuestos a reconocer públicamente. Podría ser verdad que se dieron tanto como les exigieron, por salud de la economía nacional y por la salud del régimen, principalmente esto último. En resumidas cuentas, quedará válida la verdad que nos conviene en tanto resulte cómodo el tipo de cambio, en tanto los empleos y la inflación, en tanto el Producto Interno Bruto, en tanto la credibilidad del presidente López Obrador. Pero si estos indicadores se vuelven en contra nuestra, ¿y por qué no habrían de hacerlo? La verdad constante emergerá otra vez. Nos volvieron a mentir y les volvimos a creer, o, como siempre, la verdad nunca se sabe. Muchas gracias. Bueno, creo que las preguntas y lo que sucedió hoy en la conferencia de prensa justamente con respecto a este acuerdo, Augusto, nos dejen claro que a nadie todavía le da confianza el acuerdo al que haya llegado México y sobre todo por las declaraciones del presidente Donald Trump en el sentido de que hubo acuerdos pues de alguna manera oscuros o acuerdos que no se han ventilado y que pues desafortunadamente tendrían que ver con un endurecimiento de las políticas de México hacia quienes usan a nuestro país como vía para llegar a Estados Unidos, ¿no? Sí, por un lado endurecimiento que tendríamos que definirlo muy bien porque de por sí los migrantes que cruzan de sur a norte se la pasan mal en manos de las mismas autoridades y del crimen organizado que está detrás de mucho de lo que está sucediendo en esta frontera. Ahora tendrán a la Guardia Nacional encima, claro, con una representación al doble de lo que tiene Jalisco, que sí es un foco rojo, como no lo era esa zona sureña del país. Y además, Sonia, tendremos que pagar mucho dinero mientras esperan los migrantes a que Estados Unidos les defina su sí o no para darles un estatus migratorio en aquel país. Tendremos que darles salud,
alimentación, educación a ellos quienes piden el asilo y a sus familias, que no está mal porque va con la tradición humanitaria de México. Sin embargo, esa noción de que nos lo imponga Estados Unidos, que tenga una intervención tan directa en la política interna, incomoda un tanto. Y además, bueno, lo supimos ayer, 45 días nos da Estados Unidos para evaluar desde sus parámetros si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Claro, mencionaba hace un momento Marcelo Ebrard este sistema de registro que sería como la respuesta a los mecanismos de control, que es decir, cualquier extranjero que entre a nuestro país tendrá que dar su nombre, su origen, sus datos generales, identificarse plenamente y también, bueno, pues explicar a qué viene. Me parece un poco absurdo, por supuesto, porque si bien es cierto, cualquier país tiene derecho a tener control sobre sus fronteras, México se había caracterizado por ser un país bastante flexible ante la crisis que vive el resto del continente, de la que por supuesto que México no está exento, pero en virtud de que no le tocaba hacerse cargo justamente de estos migrantes, ¿no? Claro, lo que también es verdad es que las condiciones de la migración en el mundo han cambiado, se ha intensificado por todas partes, la gente tiende a ir hacia donde siente que puede tener bienestar, ya sea económico, ya sea de seguridad o acceso a salud y educación, y no es lo mismo nuestra frontera sur hace 10 años que lo que está sucediendo ahora mismo. Necesitamos, sí, como país, tener al menos la información de quién está cruzando, con cuáles objetivos. El asunto es de qué manera lo hacemos y con cuál trato los vamos a recibir. En la frontera sur no solo hay centroamericanos, están también una gran migración cubana porque, recordemos, Estados Unidos cerró su representación diplomática y cesó toda relación con Cuba. También Canadá hizo otro tanto, así que lo que estamos viendo allá abajo, por decirlo en términos de cómo vemos el mapa, es consecuencia no solo de lo que pasa en nuestra frontera norte, sino decisiones que toma Estados Unidos y en este caso también Canadá. Asimismo, hay migrantes que vienen de África, que han encontrado un camino para pasar y necesitamos tener ese registro. Sí, eso resulta sano mientras se haga en el marco del respeto a los derechos humanos y mientras se haga dentro de la soberanía que nosotros tenemos para dirimir los conflictos internos. Sin embargo, también resulta complejo creer que todos los migrantes tendrán manera de acreditar su identidad, ¿no? Que ese es otro de los problemas graves que hay. Muy complejo, muy complejo. Recordemos que durante el conflicto en Guatemala tuvimos campamentos de refugiados en Campeche y en Tabasco, más de 20,000 guatemaltecos que salvaron la vida en buena medida, que construyeron una vida gracias a la generosidad del pueblo de México representado por su gobierno. ¿Tendremos que hacer algo así? Quizás sí, pero sería mucho más numeroso y por supuesto mucho más costoso. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, buenos días, gracias a ustedes, buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, pues ahí está este tema que sin duda está en la agenda nacional, que es lo que se dio en México en este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.